Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en otro Diálogo Libre en el periódico Diario Libre. Hoy vamos a tener un tema que es fundamental en la vida de los barrios y por lo tanto de la ciudad y por lo tanto del país, y en un tema que atañe principalmente a la convivencia y a la seguridad. Está con nosotros el doctor Nelson Espinal Báez, que es el presidente de las Casas Comunitarias de Justicia, la licenciada Carmen Victoriano, que es la directora de proyectos de las Casas Comunitarias de Justicia, y licenciado José Ceballos, director ejecutivo de las Casas Comunitarias de Justicia, más conocido como Chichi Ceballos, ¿verdad? Así es. Y los periodistas que me acompañan son Omar Santana, nuestro jefe de redacción, y Wander Santana, el periodista del área de justicia de Diario Libre. Muchísimas gracias por venir, primero y antes que nada, de verdad, muchas gracias. Nelson, si te parece, empezamos por explicar, que a mí también me ha hecho falta leer un poco para entender perfectamente, qué son las casas comunitarias de justicia y para qué sirven. Muy bien. Las casas comunitarias de justicia son centros de mediación y resolución de conflictos comunitarios, sociales y familiares en barrios marginados, en barrios vulnerables de la República Dominicana. Trabajamos como eje central la construcción de la paz social, evitar la violencia, manejar los conflictos de manera productiva. Nosotros decimos, los que trabajamos en esta área, que un conflicto mal manejado degenera en violencia. Y son 9 casas comunitarias que tenemos en todo el territorio nacional. Y también trabajamos apoyo legal y asistencia legal y psicológica en los procesos en los temas de los barrios marginados y para personas y familias y parejas que se presentan a nuestra casa. En esencia son centros de mediación, son centros de resolución de conflictos para disminuir la violencia y construir paz social, paz cultural y paz integral. Entonces han venido a visitarnos en el momento perfecto. Definitivamente. Omar. ¿Cómo se manejan los conflictos dentro de las casas comunitarias? ¿Cómo funcionan las casas comunitarias? Bien, buenos días. Los conflictos se manejan a través de las unidades de servicio que nosotros ofrecemos en cada una de las casas. Ya sea un caso que sea susceptible de ser mediado a través de las unidades de mediación, a través de las unidades de conciliación, que son los 2 métodos de resolución de conflictos que manejamos en las casas, como bien mencionaba Nelson Espinal. Estos servicios son apoyados por otros servicios que permiten un trámite más integral a los conflictos que allí llegan, como decía, la orientación legal y la atención psicológica. O sea, abogados y psicólogos. Abogados y psicólogos, mediadores y conciliadores. ¿Y mediadores y conciliadores qué profesión tienen? Son multidisciplinarios. Un mediador puede ser abogado, un mediador puede ser un psicólogo, un mediador puede ser un trabajador social, puede tener cualquier otra profesión base. Entonces, complementario a eso, reciben otro tipo de formación en resolución de conflictos, en este caso específicamente mediación. Chichi, ¿quién les da la autoridad para negociar con los ciudadanos? ¿A quién representan? ¿Algún poder? Nosotros somos una experiencia ya no muy joven en el país. Hemos desarrollado una estrategia de articulación con instituciones que tienen responsabilidades con el asunto de la justicia, que tienen responsabilidades con el trabajo que hay que hacer en los barrios. Nosotros somos de la idea de que si no avanzamos juntos, no llegamos. Entonces hay una fuerte presencia de los líderes comunitarios en la casa y nuestra legalidad viene dada porque existen acuerdos internacionales que se convierten en leyes cuando aquí lo aprueban. Existe una vocación del Ministerio Público, sobre todo del Poder Judicial, de asumir este proceso. Este proceso que se está desarrollando en el país hace 15 años comenzó cuando fueron desapareciendo las dictaduras en América Latina, porque había que construir democracia, y para construir democracia había que tener justicia, y para tener justicia había que aprender a escuchar al otro.
que es el gran vacío que tenemos en el país en este momento. Mucha violencia, nadie escucha a nadie, no hay posibilidad de uno considerar que está seguro porque una persona es cercana, porque el individualismo está acabando con nosotros. Entonces estamos en esa campaña de aprender a escuchar para resolver. Y ahí hemos logrado un éxito bastante fuerte. El Poder Judicial nos apoya con los mediadores, la Fiscalía, el Ministerio Público nos apoya con fiscales en cada casa para la conciliación. Tenemos trabajadores sociales y cada 4 o 5 barrios hay un equipo de líderes comunitarios que vive conectado con la casa. Nuestro programa es en gran medida nuevo en el país, 15 años, casi no se conoce, por eso estábamos detrás de ustedes. No somos del área formal de justicia, somos una institución apoyada por todas las instancias de justicia, pero también con un gran reconocimiento de la comunidad. Para responder un poquito a la directora, también tenemos alianza con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Educación, con las gobernaciones, con las alcaldías y recientemente también con el Defensor del Pueblo. Muy activo el Defensor del Pueblo en las casas con nosotros y estamos llevando ahí una experiencia totalmente diferente. ¿Cómo la gente aprende a decir, no, este pleito hay que ya resolverlo en la casa comunitaria? Mira, mucha gente se confunde, que cree que la gente es tan violenta como para negar esto. Sí. Hay violencia en los barrios, no solamente en las autoridades, que son las más difíciles, no solamente en el ciudadano, sino hay la idea de que la gente también quiere encontrar una salida, que es el gran problema. Entonces, la mayoría de las personas en los barrios están bajo la cultura de que hablando la gente se entiende. Sí. Entonces, cuando encuentran una posibilidad, se dan cuenta que eso vale. A nivel general del país, mucha gente tal vez están perdiendo el tiempo, de ninguna manera. ¿Cuánta gente ha resuelto su problema en la casa? 524.216 personas. En 15 años. En 15 años. Esos son unos cuantos pleitos. ¿Verdad que sí? Con acuerdo firmado, con un nivel alto de casi un 70% de que no se repita, con un récord de resolver ese conflicto en menos de 3 días. Y nuestras estadísticas reflejan esa información de que la gente aprende a que en las casas comunitarias de justicia puede manejar sus conflictos. El segundo porcentaje más alto de usuarios que accede a las casas es referido por el boca a boca. O sea, una persona que vino aquí me recomendó. ¿Es el segundo y el primero? Las fiscalías, los destacamentos, los juzgados de paz. Wander. Me gustaría saber en qué barrios o en qué zonas están ustedes operando y además de eso, ¿cómo la gente llega a sus servicios? ¿Son gratis o tienen que pagar algún dinero para ello? Ay, esas preguntas me encantan. Gratis. Tú le pones el martillo al final. Es totalmente gratis y te voy a mencionar con nombre y apellido en cada barrio. La Ciénaga, aquí en Santo Domingo. Las Caobas, aquí en Santo Domingo. La Joya, en Santiago de los Caballeros y Cienfuegos, en Santiago. Villa Rosa, en La Vega. Centro de la ciudad de San Francisco de Macorís. Tú sabes que en la década de los 60, los 70 fue bien caliente ese San Francisco de Macorís. En el sector La 40 de Mao, en Moca, en Valverde, en Moca. Por eso nuestro amigo en paz descanse siempre nos hablaba de esto. Y recientemente abrimos en Puerto Plata. Ya son 9 casas que tenemos en todo el territorio nacional. ¿Pero se ubican en los barrios donde hay más conflictos? Okay. Sí. Te explico. Nos ubicamos cerca de esos barrios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando comenzamos en la Ciénaga, los guandules tenían personas que están cerca de esos 2 barrios, ¿no? Y están en la misma dirección. Pero los guandules tenían una preocupación de cómo llegaban a la Ciénaga, que le queda cerca, porque tenían que pasar varios puntos donde había un foco de violencia o de delincuencia. Entonces, para no dar la vuelta por encima, nosotros buscamos alternativas, pero logramos llegar a un consenso de que la casa no esté donde está la cosa, como era que decía ahorita, más caliente. Exacto. Sino un poquito hacia afuera para que la gente llegue con seguridad.
vaya más tranquila Claro. que Que sea más ¿Cuál accesible. es el motivo ahora mismo que detectan que causa más violencia en los barrios? ¿Es la droga? ¿Son los problemas domésticos? ¿Es la falta de dinero, de trabajo? ¿Qué es lo que está causando ahora mismo ese malestar? Es un conjunto de cada una de esas cosas un poquito. Y lo que es más doloroso para nosotros es que poco a poco parece que la población cada día es más violenta en sí, porque está aprendiendo a que si no, ¿cómo diríamos? Si no hace fuerza, si no josea, si no muestra algún tipo de capacidad de presión, no va a resolver. Entonces, Se está interiorizando que el poder es sí, la o sea, violencia. y la gente ni se da cuenta de eso. Por eso tenemos un servicio de psicología. Por eso durante la pandemia, que no podíamos prestar servicios directamente, creamos un programa vía WhatsApp que todavía es exitoso. Sí. Yo quiero apoyar la respuesta de Chi con algo que yo he escrito en este diario en 2 ocasiones. Lo hice, creo que fue hace la semana antepasada y hace unos años, explicando lo que se llama el mapa de formación de la violencia. Entonces lo recordarán. Si ustedes leen el Diario Libre, pueden estar seguros. Leemos Diario Libre todos los días. Nos lo traen puntual. Estoy convencido de eso. Ustedes recordarán que yo he hablado de lo que se llama el mapa de formación de la violencia, donde hay un triángulo, ¿no? Imaginémonos un triángulo y unas líneas intermitentes en el medio. Arriba del triángulo está la violencia visible, debajo del triángulo está la violencia invisible. Arriba en la violencia visible está la violencia directa y abajo hay 2 fuentes de violencia, que es la cultural y la estructural. Ejemplo sencillo para que nos entendamos. El papá que no lleva leche a sus hijos y se lo bebe, eso es violencia cultural. La falta de una escuela en un barrio, o lo más sencillo, de luz eléctrica a la salida de un liceo, eso es violencia estructural. ¿Okay? Para apoyar la respuesta que le dimos, nosotros como Centro Casa Comunitaria de Justicia trabajamos la violencia directa, pero trabajamos también la violencia cultural y la estructural, porque cuando yo la maltrato de palabras, como mi vecina, y usted y yo decidimos irnos al Centro Casa Comunitaria de Justicia, estamos construyendo paz cultural. Estamos construyendo y resolucionando nuestras diferencias con un tema visible, pero estamos construyendo Abajo, paz, sí. paz cultural. Entonces esa es la importancia, la trascendencia de esta casa, que estamos construyendo, estamos trabajando una visión de paz integral, paz cultural, paz estructural, que eventualmente debería reflejarse en paz Arriba. visible. Y cada vez se hace más necesario. El Observatorio de Seguridad Ciudadana tiene unas estadísticas muy interesantes donde refleja que el 67% de los homicidios, creo que en la más reciente del 2020, el 67% de los homicidios que se generaron en el 2020 fueron generados por crímenes convivenciales. O sea, el tema de la convivencia pacífica cada vez se hace mucho más necesario. Cuando ella habla de razones convivenciales, estamos hablando de 2 tipos. Lo que provoca quien mata a una mujer por cualquier razón, que ya las estadísticas ustedes las conocen mejor que nosotros, y lo que provoca los pleitos entre vecinos que conviven, que muchas veces terminan en son 2 temas para nosotros prioritarios en esto. Y yo creo que la cultura de paz no se construye en días, es una cultura que estamos construyendo. Y por eso tenemos 15 años trabajando, especializándonos, contando con gente que tiene capacidades, con una muy buena relación y reconocimiento a nivel internacional, por lo que implica el modelo dominicano. Hay casas de justicia en otros lugares, pero su compromiso tal vez con la actividad que nosotros desarrollamos es más comprometida con la comunidad, y tratamos de crear lo que se llamó una vez tribunal multipuerta, en función de resolver el cúmulo de gente que llega a las instancias judiciales, que la van cargando, y que después pasó a la Casa de Justicia, porque lo que se busca es que en un solo lugar la gente encuentre varias soluciones. Es decir, que no tenga que correr y perder el tiempo diciendo, bueno, entonces me pasa esto, mire, vaya a tal sitio que está en Santo Domingo Este. Hay gente que abandona eso, que no va Inmediatamente. Hay otro tipo de situaciones que limita
ese rendimiento. Por lo que hemos logrado un buen acuerdo, una buena relación con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, y están en la casa, trabajando con nosotros. Y somos abiertos, somos flexibles a que entren otras instituciones. Por ejemplo, la Defensa Pública, que nos asiste en gran medida puntualmente, porque no tiene mucha gente, ¿no? Pero además también están en tiempo de elecciones los trabajos que le damos la mano a la Junta Central Electoral, puntual, pero que se ubica. Y hay que reconocer por ahí que, por ejemplo, la única casa, que no es una casa y que tiene los espacios importantes para funcionar, es la del distrito. Porque el ayuntamiento nos ha permitido operar en un edificio que hay ahí en la Ciénaga. Y trabajan con nosotros. Los ayuntamientos también deben tener a alguien en la casa. Entonces tenéis personal fijo. Esa es la idea. A veces no pueden por asuntos de cúmulo de trabajo de ellos, pero no nos abandonan. Y hablo de los fiscales, del Poder Judicial, que es el más permanente en términos de mediación, y el Defensor del Pueblo, que ha dado un empuje actualmente al trabajo en el sentido de educación y de recibir algunas cuestiones que son propias del Defensor del Pueblo ahí en la casa. Eso ayuda a que la gente no tenga que salir del barrio. Eso es importantísimo. Sí, claro, se suman las personas que hacen un trabajo voluntario en las casas. Mire, es un valor muy importante que nosotros tenemos ahí a través de dos, digamos, órganos dentro de la casa, que es el Consejo Consultivo y la red de promotores de derechos humanos y municipalidad, que está integrado en cada una de las casas comunitarias de justicia. Yo vi algo muy importante en la familia de Orlando Jorge Mera, y fue que dijo que perdonaba a la persona que cometió ese atropello, ese crimen, ese acto de violencia rechazable por todo el que tenga un sentido de humanidad. Y es que la familia dice que perdonaba, el presidente dice que perdonaba, y hay que reconocer eso, porque la guerra o la violencia no se apaga con más fuego. Es decir, el fuego no se apaga con fuego. Y tenemos tiempo diciendo, queriendo dar respuesta a una actividad que no se va a apagar con fuego. ¿Cuántas veces no han llenado nuestros barrios de una acción de fuerza porque hubo una problemática que dice hay que controlar la violencia? La violencia no es el único problema que tenemos. Y eso genera otra dificultad. Es decir, ¿cuál es la dificultad que genera? La dificultad que genera eso es que hay más del 90% en un barrio que no es delincuente. Claro. Y es importante, señores, perdón personal no implica impunidad colectiva. O sea, no tengo animadversión contra usted, pero que la justicia se encargue, que el sistema funcione. Eso es muy importante. Que debe ser. Debe ser, porque en este si hay una necesidad es precisamente de que nuestro país tenga un régimen de consecuencias. No, y además la justicia no es subjetiva. Si yo te perdono, creo que no debes ir a la justicia. No, la justicia es otra cosa. Tiene que funcionar permanentemente. Omar. Estamos escuchando cómo colaboran las casas comunitarias de justicia en la sociedad. Pero ustedes tienen actualmente una situación que nos gustaría conocerla. Muy bien, nosotros tenemos un periodo de 8 meses sin recursos económicos. Claro está que la casa no se detiene por el espíritu de compromiso que tiene todo el que está ahí del centro, como porque hay una dinámica. Por ejemplo, los mediadores no se van a detener porque no lo pagamos nosotros, lo paga el Poder Judicial. Los fiscales conciliadores no se van a detener, van a estar en la casa porque lo paga el Ministerio Público. Entonces eso permite una dinámica. Ahora bien, todos los programas de educación, todos los programas de visita a los barrios, de acompañar las escuelas. ¿Se puede contar anécdota aquí? ¿Hay tiempo? Sí, sí. Nosotros organizamos un programa de asistencia en Cienfuegos y otros lugares por el tipo de violencia que se estaba presentando alrededor de las escuelas. Fíjate que no estoy diciendo dentro, alrededor de las escuelas. Pero nos acercamos a esas escuelas, a esos profesores, nos explicaron el temor que inclusive tenían algunos de estos y cómo niños llegaban a la escuela a veces que si los revisaban traían un arma blanca
en la mochila. No eran todos, no era una cuestión de que ya la escuela se perdieron, pero era sintomático. Nosotros empezamos un trabajo en esas escuelas y logramos que varios de esos niños nos manifestaran su preocupación. Y al mismo tiempo decía, uno trae eso, pero no que lo quiere usar, pero cuando uno sale uno no sabe. Niños, le pedimos que nos explicaran y reunimos algunos con ellos, que entregaron algunos cuchillos, algunos punzones. Y de ahí para acá, el trabajo con esas escuelas es importantísimo. Además, tenemos un programa de mediadores escolares. De mediadores escolares que estamos desarrollando y que ahora vamos a impulsar en Dajabón. Pero para eso necesitan fondos. Claro. Porque entonces, ¿quién les daba esos fondos? Esos fondos ahora mismo estamos en conversación con el mismo presidente, que le estoy tomando la palabra de que él dijo muy preocupado, muy dolido, hay que hacer algo con esta violencia. No sé si convocar un encuentro, yo le tomo la palabra. Pero hasta ahora, ¿quién les daba los fondos? Hasta ahora, desde el 2006 lo estaba dando la USAID y no se va a ir la USAID, sino que estamos negociando un nuevo proyecto porque el proyecto que teníamos con ellos terminó en marzo. Pero entonces el acuerdo con la USAID terminó en marzo y ahora tienen que buscar otra Nos fuente. encontramos en negociación de un proyecto puente, es algo que todavía se está discutiendo. Sin embargo, debemos buscar la manera de que las casas sean autosostenibles, porque una recomendación que USAID nos ha realizado, y de hecho se lo recomienda a todos sus proyectos, es ir buscando la manera de que los proyectos sean autosostenibles, porque ellos van disminuyendo la cantidad de fondos por muchísimos factores. Sí, pues. Claro. Yo quiero aprovechar este maravilloso escenario de Diario Libre, de hacerle un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que apoye de manera presupuestaria, de manera decidida, los centros Casa Comunitaria de Justicia, de modo que nuestra autosostenibilidad no dependa de los vaivenes, de los préstamos, sino que el Estado dominicano, en su función de órgano, de principal ente que apoya la sociedad como un todo, nos apoye económicamente en el presupuesto del Estado, de modo que las casas sigan creciendo con los planes que tenemos de ponerlas en más municipios, en más provincias. ¿Cuáles son los conflictos que se solucionan en una casa? ¿Qué tipo de conflicto real? ¿Cuál es? ¿Violencia doméstica? ¿Cuál? Los casos concretos. Yo creo que ustedes dan los mejores ejemplos, ustedes lo han dado, pero lo van a dar. Pero en sentido, primero, todo tipo de violencia doméstica. Violencia de vecinos, ruidos. Ruidos. Los famosos ruidos, los famosos bares. Violencia entre grupos comunitarios. La casa es el centro de articulación comunitaria con grupos comunitarios. ¿Pero grupos son bandas violentas o grupos son...? De las dos. Quiero que Chichi, por favor, haga una historia hermosa, como nosotros mediamos, lo vamos a contar ahora, incluyendo bandas e incluyendo también esta comunidad, este grupo comunitario y este grupo comunitario tienen opiniones diferentes sobre cómo abordar tal tema y nosotros vienen donde nosotros y los articulamos. Hazte esta historia. Sí, bueno, hay dos historias importantísimas. Cuando iniciamos en la casa, no voy a indicar el barrio ahora se presentó un conflicto que se presentaba entre dos bandas. Una que tenía uno de sus jefes con una novia en la zona. Y la otra que había otra familia que no permitían que la otra banda pasara por conflicto de... Pasara geográficamente. Cuando uno quería ver la novia, se armaba un tiroteo, una empujadera, un liazo en la zona. Y cuando el otro hacía presencia también en la otra zona, ya ustedes se imaginan. Porque la novia vivía en el otro lado. Una novia bien... Exacto. Love Story. Sí. No, Love Story, no, ¿cómo se llama? West Side Story. Claro, yo llegué a ese lugar alguna vez y la dueña se me acercó, la madre de él,
Y me dijo, tenemos este problema. Todavía no hay un muerto, pero a ver. Y lo que yo le dije fue, porque no era como una especialidad nuestra mediar entre ese nivel de... Le dije, bueno, vamos a convocar a la Junta de Vecinos, vamos a convocar al cura del barrio, en la casa, todo el que pueda apoyar. Para no cansarle el cuento, ahí se hizo un acuerdo que no más violencia entre pandillas y que tenían que respetar la visita del que fuera por la novia o el que fuera por la familia. Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Creo que hay algunas bandas que ya después de esa época empezaron a bajar su... Pero hay precedentes como esos, son interesantes. La ventaja de la casa... Disculpe, es que la curiosidad más. Sí, nosotros tenemos siempre el criterio de no decir cosas feas Eso de es un para- barrio claro. porque somos mediadores y cosas de esas. Pues. Pero si no es en fuera una de casa juego, comunitaria, ¿dónde se dilucida esa crisis sentimental? en la calle. Claro, pero que no había, ¿dónde va? En la calle. El otro para mí significativo es un barrio que ocupó una pandilla de otro tipo en un terreno de bienes nacionales que empezaron a vender los terrenos. No vendían más de 250 metros. Caro, sin luz, sin agua, sin nada. Pero la junta de vecinos eran ellos, porque era nuevo. Y ellos empezaron a presionar de tal manera, para no cansarle, que personas que se mudaban ahí construían una habitación, ellos vendían el resto del solar que ellos le habían comprado. ¿Me explico? Si tú Eso es muy comprabas- complicado. ¿Eh? O sea, cogieron un terreno de bienes nacionales, lo ocuparon Lo ocuparon. y lo empezaron a desarrollar urbanísticamente. Bueno, políticamente... Exacto, empezaron Sí. a vender solares. A Entonces, vender cuando solares. alguien construía Compraba- una habitación, Si compraba 200 metros, por Sí. ejemplo, y construía una habitación porque Sí. era una gente pobre, sí. entonces yo llegaba a otro y decía, tú no necesitas la tierra, y vendían el otro lado que ya le habían vendido a él. Wow. Esas personas fueron varias veces a varias instancias. En la fiscalía le dijeron, mira, eso se va a resolver en la Casa de Justicia. Fueron a la Casa de Justicia, pero ya tú sabes, casi una marcha de gente. Llegaron, plantearon su problema, que eran peligrosos, que no sé qué vamos a hacer. Le dijimos lo que éramos nosotros. De todas maneras, después volvieron a los 2 días, porque ellos fueron a la Casa de Justicia y trataron de tumbar una casa que le habían vendido a una persona que resultó que era una maestra, una profesora. Y a partir de ahí que empezaron a ir los trabajadores sociales nuestros a ese lugar, a reunir, a organizar la Junta de Vecinos. Ellos se personaron y dijeron, la Junta de Vecinos aquí somos nosotros. Amenazaron a todo el mundo ahí. En la noche le tiraron una molotov a esa casa de... La maestra. Por suerte, no sabían hacer molotov. Por suerte. Pero era amedrentar. Bueno, nosotros convocamos una reunión al otro día. Todo el vecindario que ya estaba mudado llegó ahí. Ellos llegaron en su motor y su cosa y empezaron a amenazar a la gente. Yo llegué a la casa, no sabía que se estaba dando eso, de aquí de Santo Domingo. Y pregunté, y el personal de aquí se fueron todos para Táchira. Porque ahí hay un problema y me contaron. Nosotros fuimos para allá, digo nosotros porque yo andaba con Mari. Cuando llegamos, la señora le dijo, ahora yo quiero que ustedes digan que no lo hicieron delante de la comisión que está llegando. Se fueron. Hicimos la junta de vecinos, no volvieron, eran personas que trataban de confundir. ¿Ustedes saben cómo se llama ese barrio? Que le pusieron ellos el nombre. Ciudad de Dios. ¿Ciudad? De Dios. Luego ocuparon otra finca y esa finca le pusieron Amén Abel Hasbún, a ese nuevo proceso. Pero no le salió igual, porque ya había el presidente. Entonces, ¿cómo esa comunidad entera actualmente tiene una fotografía ahí de un local de la Junta de Vecinos? Sí. Donde aparece un local que se utilizó, que la Junta de Vecinos dijo, bueno, aquí van a trabajar ustedes. Pero yo quiero que ustedes lo vean. Pero una pregunta, en esa situación, que todo el mundo, los vecinos, los agredidos, los estafados, ustedes, saben que esta es una banda de delincuentes que está haciendo eso, ¿por qué no lo denuncia la policía y se lo llevan? Yo pienso que la gente tiene temor, que es lo que trataba de decir hace un rato. La gente tiene un poquito de miedo y más si está en condiciones muy desfavorables. Las denuncias se hicieron en la casa, pero después fueron al ayuntamiento. ¿Por qué el ayuntamiento no interviene en ese tipo de ocupación de tierra? Exacto, ¿por qué no? Hicimos un proceso
alrededor de eso llegaron las elecciones, que siempre paran cosas, y ahí se quedó ese proceso, ¿no? Nosotros no tenemos policía fijo en la casa, aunque tenemos colaboración en esa dirección. La policía tenemos colaboración. Hemos llegado al acuerdo de que si hay una especie de situación en la que haría falta que la policía llegue, lo llamamos, hasta ahora llega rápido, pero ahí vamos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la gente a veces prefiere no entendernos como una institución de fuerza, sino como una institución de conciliación. No hemos tenido policías fijos, a no ser algunos municipales, nunca en la casa. Pero una buena Ya lo necesitan. Sí, creo que te toca a ti, Wanda. Y perdón, para un detallito muy breve, muy breve. Además de ese tipo de anécdotas, Chichi, Carmen y todos los mediadores tienen anécdotas tan conmovedoras como un jovencito de 17 años que escapó de su casa porque era gay, su papá y su mamá no lo aceptaban y el bichito se fue. ¿Y dónde fueron finalmente ese niño con una profesora y los padres? A la Casa Comunitaria de Justicia, a permitir, apoyar al muchacho, a que lo aceptaran tal y como era, sus padres. Un espacio de Un diálogo. espacio de diálogo. ¿Y qué edad tenía el niño? 17. O sea, era menor. Entonces, con la asistencia psicológica, al papá, todo, para que, nada, que le permitan ser como él quiera ser. ¿Y funcionó? Funcionó, pero hace muchísimos casos. Pero se convirtió en un promotor Y y en un motivador de la casa en los entornos donde él... Exactamente. Porque hay personas que se sienten abandonadas y que cuando encuentran una brechita, voy a poner otro ejemplo. Allá llegó una señora de clase media a una casa de justicia para calmar aquí al amigo Santana. Le voy a decir que fue en un lugar de Santiago. En un lugar de la Mancha. Pero una persona de clase media, muy bien vestida, cosas que llaman la atención. Y ella dice que quería denunciar a un artista que había violentado su amor y que había violentado no sé qué y no sé cuál. Como teníamos pocas casas, yo permanecía más en Santiago que aquí. Y me dicen, hay un caso, que ella dice que quiere hablar con alguien que la puede escuchar. Bueno, la hicimos pasar y me dice, miren, como aquí escuchan mucho a uno y yo vengo todos los días, yo quiero que me traiga un día a Fernando Villalona. Entonces ya yo me di cuenta, le digo, ¿usted sigue a ese artista? Dice, no, que yo me enamoré de él y abusó de mí y yo quiero que resuelva. Y le digo, bueno, vamos a llamar al fiscal. No, yo quiero hacer una mediación con él. Y le digo, vamos a citarlo, yo no sé si él va a venir o si tenemos que ir allá, pues ahí me di cuenta que ella no estaba como muy bien. Y al final el fiscal le dice, decida usted, porque usted que decide, ¿qué hacemos? ¿Lo traemos? No me lo toque, no lo golpeen. Y yo digo, ¿qué es lo que usted quiere, señora? ¿Qué es lo que usted realmente quiere de esa situación que le generó ese artista? Es que yo me quedé enamorado. Y él no ha vuelto ese cobarde y no sé qué, y no sé cuál. Entonces llamamos al psicólogo, a la psicóloga, y ya entendimos el problema. Ella tenía algunos problemas y tenía esa idea, yo diría, mental, Sí, de que sí. había pasado eso con Fernando. Yo no descarto que tal vez pasara en realidad, pero eso es una muestra. Después empezaron a llegar a todas las casas muchísimas personas con problemas Mentales. mentales. Entonces, están ustedes cubriendo una serie de carencias muy variadas, porque esa señora podía haber ido a un servicio de psicología si hubiera un servicio de psicología, Claro. servicio de salud. O Hay otro... hubiese, imagínense, por favor, hubiese puesto una querella y viene el abogado y el abogado le hace firmar un 30% y después que ella dice... No cuota liti. Un cuota liti, y ponen una querella y un escándalo. Y lo mandan a la prensa. Lo mandan a la prensa y después otro Johnny Depp. Otro Johnny Depp. Sí. ¿Me están entendiendo? Sí, O sea, sí. Lo ven.
el valor del diálogo, el valor de la conversación, el valor de ser escuchado, el valor del espacio de reconocimiento de ese otro como legítimo otro. Y no tienen una vía importantísima de trabajo en las escuelas. Y ahí la educación tiene dinero para poner ese plan en marcha dentro de las escuelas que estamos viendo desde el otro día publicábamos un chico con un machete que atacó a la directora. Sí. O sea, un machete. Ujú. En la Romana, se puede decir. Se puede decir. Mire, yo tengo una experiencia muy, muy particular, pero que de la Casa de Justicia. Llego, entro a la casa, era temprano. Cuando llega unos motoristas, porque ya los motoristas tienen una ruta del Palacio de Justicia a la casa. Sí, porque ya ellos saben que el Palacio de Justicia deriva mucha gente para allá. Entonces, Casa de Justicia, súbete ahí, y lo llevan para allá. Oye. Entonces, sí. Así se hacen las rutas. Sí. Bueno, tenemos una ruta Respondiendo ahí a la al lado de casa. utilidad. Claro. Yo llego y entra un señor y me dice, ¿usted se va? Yo digo, sí. Ahí hay una señora que quiere verlo allá afuera. Digo, ahora que pase. Y si ella no quiere pasarle porque ella le quiere confesar algo. Como yo tengo mi vivencia de nacimiento en los barrios, dije, dígale que pase. Y si no, que espere que yo salga. Cuando yo salgo, ella me dice, ¿no se va yo? Permítame un segundo. Digo, sí, ¿cómo no? ¿En qué puedo servirle? Disculpe que no salí, que no sé qué. Me dice, yo tengo una amiga que está perdidamente enamorada de usted. ¿De usted? Digo, sí. Y yo estoy tan bueno, tan bonito, no sé qué. Entré en relajo con ella. Y me dice ella, no, ella quiere que usted le mande una foto. Le digo, mire, dígale a ella que si quiere tener amores conmigo, yo no tengo amores por fotos. Que venga aquí, que yo le doy amores. No, mire, ella está en la esquina, que no sé qué. Yo relojeo para la esquina y lo que veo es un movimiento raro de jóvenes. Y le digo, bueno, dile a ella que se va a perder de este papi si no viene aquí. Claro, yo lo tomé a chiste. Claro, Claro, claro. Pero por Dios, mire, que esa señora se puede hasta matar. Le digo, vamos a hablar claro. Yo sé lo que hay. Tú me quieres sacar una foto para llevar al equipo que se mueve con droga en la esquina. Y me mira, me dice, usted sí sabe. Un poquito más que todo. Y me fui. Entonces, o sea, si yo caigo en ese gancho, ponerme medio así y cojo para allá. Ya ustedes saben la puerta. Entonces, ¿ustedes son un objetivo de las bandas? No, No. por eso, Podría por eso. entenderse así. No, es que ellos estaban ahí primero que nosotros. Y cuando nosotros llegamos, se dan cuenta que no es lo que ellos creen, porque ni nos van a comprar, ni pueden ir ahí a decidir cosas. Saben que lo que estamos hablando es que hablando la gente se entiende. Creo que alguien mencionaba ahorita que está en todas las casas grandes. Ustedes estaban diciendo que han notado un incremento en los barrios de la percepción de que hay que ser violento para conseguir algo. Bueno, que la gente está sin mucha visión de qué hago. Entonces, a veces hay gente que ve engañar y la gente reacciona un poquito. ¿Y lo relacionan con el estrés de la pandemia, la pospandemia, fue de antes? ¿Cuándo ha surgido esta tensión? Viene caminándose mucho, inclusive parte del origen de la casa. Eso hay que entenderlo de esta manera. Yo pienso que hay que detener eso, por eso mencionaba lo que el presidente decía hace un rato. ¿Qué hacemos con esta violencia? Y en esa dirección nosotros queremos seguir trabajando. En principio no hicimos mucha promoción para que la casita pequeña que tenemos no se llenara de gente y después nos dijeran, por ahí no resuelven nada porque hay una fila de gente aquí. Ah, sí. Entonces no hicimos muchísima promoción por eso. Yo creo que es el momento, pero es el momento de que el país, las autoridades, todo el que quiera colaborar con esto, lo entienda. Y esta es la ventana que nos puede ayudar. Y agradecemos, reiteramos el agradecimiento al Diario Libre. Ya, no, ustedes saben que están... Bueno, usted tiene Sí, gracias. una sección, o sea que no, una columna. Estamos siempre a vuestra disposición. Ustedes hacen un trabajo muy, muy importante que a veces se podría ver que hacen trabajos a veces hasta de investigadores, a veces de toma de denuncia, a veces de... O sea, ¿no han tenido en alguna ocasión una confusión o enfrentamiento con personas que ven que podrían estar Invadiendo su duplicando, campo. exacto, duplicando funciones, ¿no? Mira, ni hacemos trabajo de los tribunales ni de las fiscalías. Ni Los de los casos abogados son- tampoco. Tampoco, aunque brindamos orientación legal en las casas para quienes no tienen esa posibilidad puedan tener quien les hable de sus derechos y sus deberes. Pero hacemos un trabajo en compañía con esas instancias.
O sea, los casos que nosotros trabajamos, en principio, no tienen un espacio en la fiscalía. Estamos hablando de casos, digo en principio, porque estamos en un estado de derecho, ¿verdad? Sí. Ustedes ahí... No, sí, que podrían caminar hacia una fiscalía, pero que los atajáis antes. Estamos hablando de casos de, digamos, de préstamo de poca monta. Estamos hablando de una pareja que tiene un conflicto que no ha llegado a violencia, porque vamos a aclarar que los casos de violencia que llegan a las casas llegan por esa confianza que el ciudadano tiene en esa institución. Y llegan y ponen su denuncia y son recibidos a través de la unidad de orientación legal, unidad de atención psicológica, y son remitidos a la unidad de la fiscalía que trata los temas de violencia de género e intrafamiliar. Bien, o sea, nosotros no, una mujer que llega golpeada recibe una atención primaria en cuanto a los límites que la casa misma le puede brindar, que es orientación legal, atención psicológica, y quizás pasa con el fiscal que está en ese momento para remitirla a la unidad correspondiente de la fiscalía. O sea que no hacemos ese trabajo. Los casos que se manejan son específicamente mediables y conciliables. Los casos de violencia física no se median, no se concilian. Bien, entonces nosotros dentro de nuestros límites trabajamos esos casos que lleva la gente a la Casa Comunitaria de Justicia. Se contaban estas anécdotas porque, como vuelvo y reitero, la gente confía en la casa. O sea, voy a poner el ejemplo de la Casa Comunitaria de Justicia de Las Caobas. Esa casa está a unos... Perdón. Nosotros tenemos un plan desde que comenzamos, de tener estudiantes que van a hacer pasantía a la casa, de derecho. Eso es interesantísimo. Sí. Carmen es un ejemplo vivo. Ella llegó allá a hacer una pasantía desde la UAS. Se ha puesto vieja allá. Ahora es parte directora del área técnica. No me ayuda, no me inventario. Pero te ayuda no mucho. Me ayude. Han madurado con elegancia, chichiri. No, Somos mediadores. Claro. Este es el diálogo que usáis allá, ¿no? No sí. por la edad. No funciona. Ya lo vemos. Yo lo digo no por la edad, sino porque ella ha hecho todo el camino de la casa. Llegó como una especie de hacer su pasantía. Hacer un trabajo voluntario en las casas. Un trabajo voluntario. Le dimos observación y pasó a dirigir un área que tenemos nosotros allá que se llama el CRI, sí, que es el Centro de Recepción de Información, que no es dar información, es recibir a la gente, escucharla, ver a qué puerta la mandan, porque si no necesita ir donde el fiscal, se le manda a la psicóloga, se le manda ahí mismo, ahí dentro, ¿no? Ella estuvo, ¿cuántos años ahí en esa? Uno. Un solito. Sí, señor. De ahí pasó entonces, hizo el curso de mediación en Santiago, que nosotros damos cada cierto tiempo, junto con el Poder Judicial. Empezó a hacer un ejercicio de mediación. Terminó siendo directora de la CAOA, que es la casa más grande que más recibe, digamos, usuarios. Y ahora pasó a la coordinación general de las casas en términos técnicos, de todas. Entonces no tiene a correr. O sea, se puede hacer carrera dentro de la organización. Sí, claro. O sea, ellos a mí no me pueden decir, eso no se hace en tal o cual área, porque ya yo pasé por todas. Les quedan una cada uno. Bueno, entonces yo voy a hacer 12. Primero, uno citaba los niveles de violencia de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que en el 2020 y 2021 dan estadísticas similares de la incidencia de las riñas dentro de la violencia y de los homicidios en la República Dominicana. Ustedes han podido, quizá la solución no sea tirar tanto militar a la calle y sin tener más casas de justicia en el país. O todas las anteriores. Bueno, una parte de la solución puede ser. Sí, ambas. Y eso fue casi una afirmación envuelta en una pregunta para mí. Y la segunda es que no podemos, aunque ustedes vienen a hablar de la Casa de Justicia, me gustaría que nos hagan un balance. Estamos ante Nelson Espinal y Alexis Ceballos, personas que han analizado bastante la sociedad dominicana. Que nos analicen un poquito lo que ustedes están viendo en estos momentos dentro del gobierno y de los hechos que han ocurrido en los últimos días.
Arranca, Chichi. Ese Chichi Arranca, Peralta. Chichi. Arranca, Chichi. Mire, yo de manera particular lo que he visto es que muchas veces se provocan situaciones en el país que parece que no se resuelven nunca, ni en este gobierno ni en el pasado. Yo les preguntaría a ustedes que están siempre en la calle con pandemia o sin pandemia. Es la primera vez que se da una crisis de violencia, porque mucha gente aquí limita la violencia a la delincuencia, que es una violencia terrible. Pero se han planteado soluciones cada vez que hay un brote de eso. Yo podría hablar por lo menos de los 20 pasados y de lo que van ahora. No se resuelve. ¿Por qué? Ahí tendríamos que profundizar en esa dirección. Segundo, yo insisto en que no todo el que vive en un barrio ni es delincuente ni produce violencia, y la combinación de cómo ponerle un paro, un alto a lo que generan esa violencia no implica que otras personas se sientan un poquito desconocidas. Y no estoy hablando de este gobierno, de todo lo que han pasado, que no se cambia. Entonces es difícil, porque si estamos superando en términos económicos la agresión que fue la pandemia, la violencia es una pandemia, una agresión mayor que se mantiene y que provoca limitaciones de derechos. ¿La salida cuál es? Yo pienso que la salida no es fácil, no se sabe. Hay que articularse y por eso la Casa de Justicia tiene una relación de coordinación con varias instituciones. Y en cada lugar, usted sabe quién es que manda, no somos nosotros. Es un consejo que tenemos allá donde aparecen empresarios, donde aparecen profesionales, donde aparece ahí... El consejo consultivo de cada casa. O sea, cada casa tiene ese consejo que es gente del barrio. Sí, y no solo del barrio. Porque qué bueno que usted usted pregunta eso. Ya hay gente de clase media que dice, bueno, a nosotros nos toca, somos ciudadanos. Cuando hicimos el primer concurso para seleccionar el personal, porque no nombramos a dedo a nadie, en la casa, llegó mucha gente de muy buen sentimiento, de una clase más o menos. ¿Dónde que vamos a trabajar lo que ganemos? Tienen que hacer un curso, esto, pero estamos en tal zona. No podemos, porque somos peligrosos como ustedes están ahí. O sea, un determinado grupo no querría ir a trabajar a esos barrios. Pero ahora quiere. Pero ahora quiere. Sí. No la misma gente, pero yo digo en términos de... Sí, sí. Y hay gente que le decía, mira, te recomendamos que te vayas a la Casa de Justicia, que va a salir más rápido de eso. ¿Y dónde estás? En tal sitio. ¿Por qué tú me mandas para allá? Aquí no me puedo entender, pero ahora ya la gente de clase media llega sola. Pero aparte de eso, que tenemos que replanteándolo, Nelson, ese asunto, aparte de eso, de Jarabacoa llegaba a un porcentaje muy alto a La Vega a buscar salir de la casa, porque nada más teníamos una casa en toda la región. En La Vega, en la provincia. ¿Qué ha pasado? Que bueno, hay un movimiento para que se coloque una especie de instancias judiciales en Jarabacoa, pero la gente ha dicho, no me dejen fuera de la casa. Y estamos trabajando en eso. Y quiero resaltar algo que tú dijiste ahorita. Cada casa tiene su consejo consultivo y el sector empresarial. ¿Y el sector empresarial qué hace? Apoyando económicamente. La casa que le corresponde, por ejemplo, los bananeros en Valverde, están dando apoyo económico mensual para sostener la para casa. sostener esa casa. Y esos consejos tienen personas de clase media, empresarios, autoridades locales, de modo que el liderazgo ciudadano, privado y oficial se involucre en cada casa. Una forma de descentralizar el poder y que no dependa todo de nosotros, sino que cada casa también siente el apoyo de su comunidad. Y cuando hay una situación crítica, son ese consejo consultivo de cada casa que involucra, que apoya, claro, con la dirección general. Claro. Y para Wander, te toca la última. Sí. Wander, un momentito, para que no me vayan a fusilar a mí por allá. Las universidades intervienen también. También. Entonces, eso quiere decir que hay mucha gente... le van a fusilar al mediador. Sí, igual. Eso yo creo que es importante
entenderlo, porque lo que estamos buscando es participación, eso no es de nosotros, eso es de la población. Es una cultura que queremos crear. En ese sentido va mi pregunta, ¿cuándo hacen ustedes esos concursos y cómo la gente llega y se interesa por participar, ayudar? Bueno, les voy a dar una premisa. Nosotros tenemos una casa equipada en Alto del Yaque. ¿En perdón? Alto del Yaque, ese camino a San José de la Mata, pero pertenece a Santiago. Eso está equipado. La fiscalía y el personal que viene de otras instituciones, que no lo pagamos nosotros, está en proceso de selección. Pero con la crisis que tenemos, hubo que pararla. El alcalde de allá, que está muy dispuesto a apoyar, a cada rato nos manda a decir, cuando la gente se revoltee porque la casa tiene un año esperando, ahí entra el llamado que hace Nelson al presidente y al Estado, en términos generales. Nosotros recibimos apoyo no necesariamente de dinero, pero que es dinero. Si el Poder Judicial tiene en las casas, igual que los fiscales, por ejemplo, 3, 4 mediadores, un mediador, los fiscales conciliadores, ellos cobran allá. Por tanto, están aportando el tiempo y el salario de esa persona. Si usted lo suma al año, son unos millones de pesos. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Que nosotros vamos avanzando en la medida que la comunidad nos acepta, en la medida que hacemos el consejo consultivo, en la medida en que nos dejen trabajar en los barrios. Porque no es una casa en un sitio, es que desde esa casa vamos a los barrios. Muchísimas gracias por venir. Las puertas de Diario Libre para este tema están siempre abiertas. Lo sabes, don Nelson, Chichi, Carmen. Muchísimos éxitos y me parece que es fundamental, ¿no?, que empiecen una labor de difusión más decidida que la que han tenido hasta ahora, como decías antes, por si acaso. Muchas gracias a ustedes. Estoy en mi casa, estamos en nuestra casa. Exactamente. Este es mi espacio y desde el 2009. Y de verdad, en nombre no solamente de Chichi, de Carmen, mío, de la Junta de Directores, sino de toda esa gente que se han beneficiado, esos 524,000 y pico de hombres y mujeres que se han beneficiado en estos 15 años. Cuando vean su Diario Libre esta entrevista, van a decir, sí, yo acudí ahí, yo estuve ahí y mis resultados fueron positivos. Le digo un ejemplo. Yo fui a un canal de televisión, a dos cosas, y a otra cosa, el otro día. Y empezaron a bromear conmigo porque me dijeron, ven acá, Chichi, ¿dónde dejaste la otra parte tuya? Yo, ¿cómo así? Yo pesaba más de 200 libras, bueno. Y estoy en un proceso. Y cuando mencioné la casa, un camarógrafo no se contuvo. En medio de la entrevista dijo, yo fui ahí y resolví. Exactamente. A la semana se ¿En ha serio? publicado A la historia. él le salió. Ya semanas publicamos esto. Wow. Muchísimas gracias a ustedes también por seguir este diálogo libre y hasta la próxima semana.